Muy bien, y compartimos, ¿no? Muy bien. Bueno, habíamos hablado algo de la hipótesis, ¿no es cierto? En general, las tesis, sobre todo las que son cuantitativas, sí requieren de una hipótesis. Las cualitativas no siempre. Vamos a determinar eso, ¿no? Pero ¿por qué es importante una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis en sí, no? La hipótesis es una posible respuesta a las preguntas de investigación, ¿sí? Eh, Hablo de posible porque la hipótesis tiene que ser comprobada, ¿o no? ¿De acuerdo? Entonces es un eslabón, como el que dice aquí, para unir la teoría que hemos visto y que hemos planteado con la investigación en sí. Entonces, como definición de hipótesis, podríamos considerar otros autores que lo determinan. Uno, por ejemplo, dice la hipótesis es un puente entre la teoría y la investigación empírica. ¿De acuerdo? Planteamos la hipótesis, que es lo que pensamos llegar al final, y de acuerdo a lo que nosotros manejamos y entendimos anteriormente, en todo el proceso de armar el plan, llegamos, vemos si podemos llegar o no. La hipótesis entonces del otro autor, Gortari, dice, la hipótesis son explicaciones posibles de fenómenos investigados. ¿Ok? Entonces es una posibilidad, ¿de acuerdo? Se puede ver como una, digamos, una respuesta preliminar, pero esa respuesta hay que ordenarla, hay que estructurarla y hay que sistematizar, es decir, hacer un proceso de investigación formal para adquirir el conocimiento que nos lleve a determinar si esa hipótesis es válida o no. ¿Sí? Em, Nosotros podemos plantear hipótesis de diferentes tipos, pero nuestra hipótesis es científica, como todo lo que hemos visto hasta ahora. No tiene que ser académica, tiene que ser formal. Y por lo tanto, tiene que profundizar en la teoría o en la ciencia de conocimiento en la cual nosotros vamos a hacer el estudio. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, esta formulación de hipótesis va a posibilitar la conducción de la investigación y comprobar si el fenómeno que se está investigando eh, es dable o no es dable. Siempre, entonces, nosotros podemos y debemos plantear una hipótesis igual de la forma que hemos hecho hasta ahora, de una forma sencilla, ¿no? Esta, esta, esta hipótesis, como les digo, por ser sencilla en su redacción, no significa que no esté enlazado con los temas de conocimientos teóricos y de experiencia y empíricos que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Esta hipótesis, entonces, expresan relaciones entre los hechos conocidos. Algunas relaciones son estas, ¿no? Una, una hipótesis que es el centro, primero, tiene que estar relacionado con el programa de investigación. Es decir, relacionado con el problema, con el tema, la justificación, los objetivos. Esta hipótesis tiene que tener variables. A veces solo una, a veces más de una. Normalmente dos. Y vamos a enseguida ver de qué se trata estas variables, ¿no? Que son básicamente las dependientes y las independientes. Y tiene que tener condiciones con las cuales nosotros determinamos que esa hipótesis puede ser válida. Y lógico, tiene que tener definiciones operacionales, es decir, conceptos y claros y lineamientos teóricos de donde nace la fuente de conocimiento para poder investigar, totalmente claro. Entonces, el principal objetivo de la hipótesis es proporcionar una respuesta, ¿de acuerdo? A la formulación central del problema. Es llegar al objetivo general. Fíjense, ¿no? Damos una respuesta al problema general, al problema esencial, y y por lo tanto, con eso pretendemos cumplir el objetivo general. Esas hipótesis deben tener tres elementos básicos. Primero, una unidad de análisis, es decir, el estudio a dónde está enfocado, a quién está enfocado, a individuos,
a instituciones, a elementos, a conglomerados, a situaciones, etcétera, que hemos mencionado siempre, ¿no? Tiene que estar relacionado con eso. Las variables que son atributos o son características, propiedades cualitativas además, pueden ser, que se manifiestan en las unidades de observación. Es decir, nosotros en las variables tenemos que hablar de causa y efecto, que lo vamos a ver enseguida. Y lógicamente tiene que haber un enlace lógico, una relación entre las variables, entre las dependientes y las independientes, y las unidades de estudio y de análisis, ¿sí? No podemos manejar las cosas individualmente, no podemos sacar una conclusión que no está determinada en esas variables, en ese problema, en ese tema, en esas preguntas y en esos objetivos, ¿sí? Esta hipótesis, por lo tanto, tiene que estar acompañado de definiciones claras. Tiene que tener un sustento teórico, inicial bien claro y de concepto bien claro. Las fuentes que pueden dar lugar a la aparición o formulación de hipótesis, ¿cuáles son? Bueno, pueden ser conjeturas o proposiciones, una sospecha o una predicción en relación de acuerdo a las variables que presentamos. La conjetura incluso, o la sospecha, o la proposición con la cual nosotros planteamos una hipótesis, tiene que ser clara de acuerdo a la experiencia del investigador o de quien pide la investigación. ¿Sí? Yo necesito, yo veo que los negocios informales del distrito metropolitano de Quito necesitan una, ¿cómo se llama? Una formalidad en cuanto a su manejo contable financiero. Ok. ¿En base a qué digo eso? En base a mi experiencia, al trabajo de campo, a las consultorías que yo he hecho. Hasta ahora yo veo eso como generalidad. Perfecto. Entonces eso me da una sospecha para que muchos negocios se manejen de esa forma. Entonces, a través de eso, yo puedo dar una predicción y decir, esto es lo que puedo manejar. ¿De acuerdo? Pero lo principal y lo mejor es que nosotros empecemos con determinar una hipótesis en base a los resultados de otros estudios. Me van interrumpiendo si quieren que les aclare algo, porque esta parte, el día lunes surgió algunas preguntas. Los resultados de otros estudios me dan la hipótesis. No quiere decir que yo como investigador tengo que tener otros estudios similares anteriores para tener un resultado ahora. Quiere decir que yo, de la revisión que he hecho del material teórico, para poder hacer mi marco teórico, he determinado y encuentro que hay ciertos estudios de otras personas, de otras entidades que me sirven como para en base a eso, armar una base para la hipótesis. ¿De acuerdo? Y tiene que tener como fuente una teoría. ¿Sí? Un proceso deductivo. Es decir, un proceso que nos lleve a una conclusión. Deducir algo es eso, que nos lleve a una conclusión, ¿sí? De que se dan ciertas condiciones para obtener los resultados. Ahí hablamos otra vez de la relación causa-efecto. La hipótesis tiene que ser muy clara con el tema de causa y efecto. Este es un resumen. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tipos de hipótesis tenemos? Al igual que la definición de hipótesis, nosotros podemos clasificar los tipos de hipótesis en varias formas y encontramos eso de varios autores y varias razones para que califiquen de esa forma, ¿no? Hay una primera clasificación de hipótesis que dice que lo manifiesta y lo divide en esta forma. Hipótesis descriptivas que involucran a una sola variable. Esas son afirmaciones que están sujetas a la verificación de única variable. No hay dos variables. A ver, para hacerlo un poquito más claro, las hipótesis necesitamos dos variables, la independiente y la dependiente. ¿Cuál es la independiente? La independiente es la que nos da la causa, la que determina la causa. Y la dependiente es el efecto de esa causa. Por ejemplo, hablábamos de que nosotros ponemos hacemos un experimento para desarrollar
Queremos ver cuál es el mejor abono para cierto tipo de planta. Entonces, el experimento es poner dos plantas similares, una con una cantidad de abono y otra en otra maceta con otra cantidad de abono, con una cantidad diferente de abono. Y vemos en el tiempo cómo se desarrolla, ¿no es cierto? Esa es la variable independiente. Es aquello que yo creo, el ambiente que estoy yo desarrollando. Yo pongo una tierra con cierta cantidad de abono y pongo otra tierra con cierta cantidad de abono. Yo genero eso. Esa es una variable independiente, lo que yo genero. ¿De acuerdo? Y la dependiente es lo que sale. Es aquello que se produce debido a esa variable independiente. Esa es la dependiente, ese es el efecto. La independiente es la causa y la dependiente es el efecto. No sé si con eso está un poquito más claro. En esta hipótesis descriptiva solo hay una variable. ¿Sí? Entonces, yo qué sé, quiero ver cuál es el comportamiento de los pajaritos estos que vienen en esta época en la zona norte de Quito y quiero ver cuál es el comportamiento que tienen, por qué hacen tanta bulla entre las 5 y las 6 de la mañana. Entonces, yo no genero un ambiente, yo no genero ninguna situación especial. Lo que hago es esconderme y de algún sitio, ver la forma con algún tipo de elemento que no sea invasivo para esos pajaritos y ver cómo se comporta en el ambiente de ellos. Ahí solo hay una variable, porque no estoy generando nada, no estoy armando, no estoy interrumpiendo, no estoy incorporándome a la vida de ellos formalmente. Lo estoy viendo de lejos, ¿sí me entiende? Ahí solamente hay una variable, ¿ok? Entonces, las hipótesis descriptivas, la segunda dice las hipótesis descriptivas que relacionan diversas variables de forma de covarianza o asociación. Es decir, una alteración de la variable independiente viene asociado a un cambio de la variable de tipo dependiente. ¿Qué quiere decir? Ese ejemplo de la tierra, por ejemplo, ¿no? Yo pongo dos cantidades diferentes o dos fórmulas diferentes en cada planta y tengo un resultado. Pero de pronto yo utilizo una tercera y una cuarta fórmula. Entonces dice, hay una alteración de la variable independiente. Yo cambio y pongo una tercera y una cuarta fórmula y veo qué tipo de resultado tengo. Otra vez tengo variables dependientes en función de eso. ¿Sí? Así esta relación es establecida no de causalidad, sino que es una relación de asociación. La independiente versus lo dependiente, la causa al efecto. ¿De acuerdo? Y la tercera, las hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia. ¿Sí? Entonces, son relaciones de causa, de causales que permiten más de un fenómeno, que nos dan más de una tendencia, más de un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, yo quiero analizar cuál es el comportamiento de los chicos de 5 y 6 años en la parte disciplinaria en un ambiente o un aspecto específico, de acuerdo a la educación que le da el papá y la mamá. ¿Cuántas variables hay? A ver si me dice algo, por favor. ¿Puede repetirle, por favor? Yo hago un estudio de el comportamiento de unos chicos de 5 y 6 años, ¿sí? En cuanto a su disciplina en un ambiente específico, es decir, yo qué sé, en el hogar durante las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Tomando en cuenta cuál es o sea, quiero ver el comportamiento, depende de cuál es la forma de manejar y dirigir esa disciplina por parte de la papá y de la mamá. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo hacen, cómo guían a los chicos del papá y la mamá? ¿Sí? ¿Cuántas variables hay? Una, porque no están generando nada adicional. No, ahí hay tres variables.
Porque si hay un comportamiento que es el papá, y de acuerdo al comportamiento del papá tenemos el resultado del chico. Si hay una generación de algo. Dos, Ok. la de la mamá, que es otra, ¿sí? Y es diferente a la del papá. Aunque los dos se pongan de acuerdo, tienen su diferencia. Estas son las variables independientes. O sea, a ver, lo que pasa es que en el primer caso yo creé eso. En este caso no estoy creando, pero existe esa causa. La forma como ellos tengan para educar y montar la disciplina en esas horas en su casa es diferente el uno del otro. Son dos variables. Y el efecto, los chicos, ¿cuántos? El número de que haya. Supongamos que hay un hijo de 5 y otro hijo de 6 años. Los dos no tienen la misma respuesta. No es el mismo efecto en los dos, ¿no es cierto? Hay cierta diferencia entre el uno y el otro. Siempre va a haber. Entonces, fíjense, hay dos variables independientes que me dan dos efectos o dos variables dependientes. ¿Sí? ¿Sí está claro? Si no, lo Sí. analizamos diferente, por favor. Ok. Hay una segunda clasificación, ¿no? Un poco más general. Esta dice, hay hipótesis teóricas que se basan en conceptos o construcciones conceptuales. ¿Ok? Yo ya no genero, en el caso que ya les habíamos visto antes, son hipótesis para cosas prácticas, para observaciones, para análisis de campo directo. Pero las hipótesis teóricas no, se basan en conceptos. Por ejemplo, yo voy a hacer ¿cómo se llama? Un experimento de física. Y para ese experimento yo voy a poner un concepto o una, ¿cómo se llama eso? Una fórmula de la física. Es conceptual. Es una construcción totalmente conceptual. Y de acuerdo a eso veo y aplico esa fórmula en el experimento que yo voy a hacer. Totalmente teórica. Porque eso está dirigido hacia las ciencias exactas, sobre todo. ¿Ok? Hay hipótesis empíricas. Se caracterizan por presentar resultados cuantificables, los cuales pueden ser rechazados o verificarse estadísticamente. Es decir, están de acuerdo a la experiencia, a lo que sucede en el medio, que puede ser variable. El otro, la fórmula me dice esto, y yo, esta fórmula que me dice aquí para medir la tensión de una lámina de, de cobre, la misma fórmula yo le aplico para medir la extensión, el nivel de tensión de una lámina de aluminio. ¿No es cierto? Esa es la teórica. La empírica, ¿no? La empírica, en cambio, me dice, hay varios resultados de acuerdo a la experiencia que se va manejando. Y se puede rechazar o no, estadísticamente a eso. ¿Por qué? Porque el comportamiento es diferente, por ejemplo, al observar algo a cierta hora y diferente a otra hora. En cambio, en el otro es mucho más exacto. Las hipótesis descriptivas, aquí en cambio, predicen la ocurrencia de determinados acontecimientos futuros. Esto nos permite dar pautas o asociación de cosas. ¿Sí? Aquí no importa reconocer el tema de causalidad, como lo que decíamos de observación de los pájaros, por ejemplo. No importa, es describir lo que está sucediendo ahí. Ya se me subió el gato. Déjenme abrirlo. Ya. Sí, perdón. La hipótesis explicativa, en cambio, van dirigidas a explicar acontecimientos, centrando la atención en el por qué suceden las cosas. ¿Sí? Aquí es por qué. Entonces, es una hipótesis, vamos a dar un resultado del por qué. Hay hipótesis sencillas, según este grupo, donde las relaciones entre una variable dependiente y otra variable dependiente ya son mucho más predeterminadas o preestablecidas.
ya podemos decir, bueno, esto nos va a causar acá. Así de sencillo, no así de fácil. Es más fácil determinar. Si es que, eh, ¿qué ponemos como ejemplo? Em, no sé, tal vez el tema del mismo comportamiento que hablábamos de los padres con los chicos, ¿no? Entonces, sí, nosotros como hipótesis podemos poner que vamos a encontrar un nivel de determinación en cuanto a la disciplina positiva o negativa, porque sabemos que en el medio hay una forma, hay una cultura de manejo de los chicos, por ejemplo. Si sabemos que en un medio hay un grupo de personas que manejan la disciplina de una manera más fuerte, a través del miedo, de, de golpear o de la grito, mientras que en otro ambiente de pronto hay un esquema de manejo disciplinario basado en la razón, en determinar y poder manejar el tema de comunicación y razón. ¿Sí? Entonces podemos dirigir mucho más de eso, ¿no? Es mucho más sencillo saber qué puede pasar. Hipótesis complejas a las que arriba se llaman a las que tienen más de dos variables, multivariables, como lo que vimos ahí arriba de estos chicos mismos, por ejemplo. Unas hipótesis direccionales establecen una dirección esperada, eh, un carácter hipotético de la relación. Entonces, nosotros ante la motivación que se hace en una organización de tal tipo, esperamos esto. Veamos si es cierto. ¿Ok? Las no direccionales establecen una relación, pero no fijan una forma que adoptará. No sabemos del todo. Simplemente ponemos una hipótesis abierta. ¿No? Hay hipótesis estadísticas o nulas. Es decir, no necesariamente nosotros tenemos que poner una hipótesis de cumplimiento, sino de no cumplimiento. ¿No? Expresa una ausencia de la relación de algo. Entonces, esto no va a pasar. Si hacemos esto, esto va a ser negativo el resultado. Podemos poner una hipótesis de ese tipo también. No son tan comunes, pero lo podemos poner. Las deductivas y la inductiva, según se derive el proceso, ¿no es cierto? Que son las que se observan. ¿Qué es lo inductivo? ¿Y qué es lo deductivo? Entonces, lo deductivo es aquello que se desarrolla a través de diferentes teorías, deducimos algo. Si esto sucede aquí, entonces puede suceder acá. Lo manejamos de acuerdo a las teorías. En cambio, lo inductivo sucede de las observaciones. Nosotros primero tenemos que ver antes de determinar una respuesta final. En ese caso, la hipótesis va a ser más amplia, más abierta, ¿sí? Hay hipótesis generales, es decir, aquellas que contemplan, que ordenan, son más esquematizadas en las relaciones para encontrar las variables de estudio, ¿no? Esas son mucho más fijas, más directas, más en las ciencias más exactas, ¿ok? Y aquellas de trabajo u operacionales que son relaciones particulares que se da en diferentes categorías, dimensiones, variables secundarias o variables principales, es decir, ya tiene que ver con temas operativos cualitativos. ¿Qué pasa a las relaciones en un trabajo? ¿Qué pasa con los resultados en la educación si utilizamos tal método o tal otro método? ¿Sí? Entonces, todo depende de las reuniones particulares. Acuérdense que no vamos a tener siempre las mismas grupos de personas cuando hablamos de cultura, de ambiente, de disciplina, de desarrollo. No vamos a tener el mismo resultado siempre. No vamos a tener ni siempre, ni nunca un resultado único en un grupo de personas, ¿no es cierto? No lo vamos a hacer. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, antes de ver las características. ¿No?
Ok. Hay criterios y características de aceptabilidad de las hipótesis, ¿no? Esas características, en un proceso de investigación formal, deben cumplirse eh, para que sean aceptadas como hipótesis. Lo mismo que pusimos y vimos en el tema, en la justificación, en las características del problema, tienen que tener aquí también, ¿no? Este nivel o las características nos da el nivel de complejidad y el contenido de la relación de las hipótesis que debe tener como elementos a ser investigados, ¿no? Estas hipótesis deben cumplir eh, con independencia de la naturaleza en lo siguiente. Primero, estar apoyado en conocimientos comprobados. Mucho cuidado con esto, por favor. Nosotros todo lo que estamos haciendo en el plan tiene que ser comprobado. No puede decir, nosotros no podemos poner como resultado de una hipótesis algo que nosotros pensamos, creemos que es, a pesar de. A veces dice, uff, pero si eso todo el mundo lo sabe. Así es, todo el mundo lo sabe, pero verifiquemos. ¿Sí? A ver, se me ocurre algo de una investigación que yo vi la última vez en el año 2014, es una investigación grandísima, es un grupo de más de 800 hojas del informe, porque es un estudio, no lo vi todo, pero vi partes de ese estudio que hace Naciones Unidas de vez en cuando. Entiendo que lo hace cada 8 o 9 años o algo así, sobre temas antropológicos, sociológicos de Latinoamérica. Entonces, ahí, como son varios aspectos que se investiga, entonces hay varios tipos de hipótesis que se manifiestan, ¿no? Voy a ponerles algo simple que en ese estudio refleja. Uno de esos estudios que tiene que ver con el tema de comportamiento personal, dice, se refiere a la infidelidad. Entonces dice, a ver, ustedes, por ejemplo, de su criterio, ¿cuál país creen que se da más la infidelidad? De acuerdo a lo que uno conoce teóricamente. Si alguien me quiere decir. En Latinoamérica me refiero. ¿Ah? ¿Alguien se le ocurre? Quizás Brasil, Colombia. Brasil, Colombia. ¿Alguien se le ocurre algo más? mm, Ecuador también está en esa lista. Ecuador. Puede O ser sea, México. está todo Latinoamérica en esa lista, pero lo que digo es cuál es el país que más infidelidad tiene. México. Así es, México. México. El país con más infidelidad es México, al menos en ese año. Y luego le sigue Ecuador. Sí, pensaríamos que nosotros somos más formales, ¿no? El segundo es Ecuador. Fíjense, solamente poniendo un criterio en una investigación de ese tipo como hipótesis, es comprobar que el país que más infidelidad tiene es Colombia y Brasil. Equivocados. Porque eso viene de un conocimiento que se basa en una forma de pensar o en una forma de ver a una sociedad diferente. Tomamos en cuenta, dice Brasil, la mayoría de gente sabe decir Brasil. No, porque la infidelidad significa que la persona está traicionando a alguien. Es diferente cuando el otro no lo sabe, cuando hay una mentalidad más abierta en ese sentido. Y como curiosidad, ¿quién es más infiel, hombres o mujeres? Hombres. Se Hombres. equivocan, se equivocan. Mujeres. Así es, así es. Según el estudio, así es, y en el Ecuador. Entonces, fíjense cómo se rompen los criterios culturales de pensamientos, incluso ciertos machistas, en donde dicen, no, pues, el hombre además se vanagloria de ser
conquistador, ¿no? No, señor. Ahí, y claro, en ese estudio te dice hasta las razones de por qué no. Entonces, dice, no, lo que pasa es que los hombres, como somos tan vanidosos en ese sentido, entonces a una chica nos guiña el ojo y ya, para nosotros ya la conquistamos. En cambio, las chicas son mucho más cuidadosas, más para sí mismo, esos temas emocionales y lo manejan con un nivel de discreción mayor. Esa es la razón simplemente. Bueno, entonces fíjense, ¿no? Los conocimientos tienen que ser comprobados para poder manejar. No lo podemos poner así nomás como un pensamiento de creencia o de... Por eso es que hay que quitar. En la investigación hay que quitar mitos, creencias, cambios de paradigmas, ¿sí? Esas cosas hay que quitar. Hay que quitarse de encima, a tratar de que a uno no le dañe el proceso de investigación. Estar en consonancia con la concepción científica del universo, es decir, de todo lo que implica esa hipótesis que vamos a plantear, del universo en el cual se desarrolla lo que vamos a investigar. No solamente a un aspecto específico de conocimiento, sino que tiene un ambiente en el cual se desarrolla esa investigación y que influye en el proceso investigativo. ¿Sí? Luego dice, dar una explicación de los hechos. Tienen que ser explicados, así como de las conclusiones a abarcar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que hacer la investigación y la explicación de los hechos está en el proceso y en las técnicas de investigación, en las herramientas que vamos a utilizar. No podemos nosotros coger una, ¿cómo se llama? Una conclusión muy leve y muy superficial. Tiene que basarse en hechos suficientemente comprobados, ¿ok? Y las conclusiones tienen que abarcar eso. La explicación debe ser amplia y profunda, ¿sí? Amplia y profunda quiere decir amplia en el tema de conocimiento total, no podemos dejar a la duda en nada en lo posible, y profunda en cuanto hasta dónde vamos a investigar. De entre todas las posibilidades que se deben considerar en el momento de la investigación. Por eso es lo que les decía, concretemos a través de las preguntas, ¿sí? Deben plantear relaciones entre dos o más variables. Eso ya vimos, ¿no? La independiente, que es la causa, versus la dependiente, que es el efecto. ¿Ok? El efecto supuesto, hasta ahorita. Es el efecto supuesto en la hipótesis. Muy clara. ¿Para qué? Para que facilite la interpretación de los lectores. ¿Quiénes son los lectores? Todos los que les interesa leer ese estudio, utilizar ese estudio para algo, para llevarlo a cabo en algo, ¿sí? Hacemos la interpretación o vemos el estudio de la necesidad de la implementación de controles contables y financieros en los negocios, pero si no les interesa a los demás, sino solamente al grupo que estamos enfocados, ¿no es cierto? Y si a ese grupo no le interesa, nos fregamos. Entonces por eso tiene que ser claro y dirigido allá. La relación formulada debe ser comprensible y explícita. Totalmente clara. Lógicamente para el que entiende. O sea, si el resultado son datos contables y financieros, no le vamos a poner un psicólogo para que entienda, ¿no es cierto? Para el que entienda, lógicamente. ¿Qué otra característica? Tiene que guardar relación de manera precisa y clara con el sistema de conocimientos, es decir, con los hechos y conclusiones en cuestión, con el sistema base. Cuidado también con eso. Nosotros tenemos que tener un sustento base de conocimiento para poder hacer una investigación que nos lleve a tener un conocimiento adicional. Yo no puedo. Yo quiero desarrollar, quiero investigar para ver si desarrollo y cómo le doy más potencia más potencia física a un auto. ¿Qué necesito yo saber para hacer eso? ¿Ah? ¿Qué necesito saber, chicos y chicas? A ver.
Necesito saber de mecánica. Necesito saber de mecánica básica para poder desarrollar eso. Aún si es que yo no lo voy a hacer. Si es mi auto el que yo lo quiero potenciar y lo llevo a una mecánica para que lo haga, tienen que saber de mecánica básica para investigar cómo hacer con nuevos tipos de elementos y nuevos tipos de aceites y nuevos tipos de diferentes tipos de gasolina, de combustible, para que me lleve a un tipo de velocidad y potencia que yo quiero. ¿Sí? Yo no puedo hacer si no tengo un conocimiento base de eso. Necesito conocer. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Dónde nos quedamos? Debe formularse en forma afirmativa, evitando juicios de valor. Eso ya lo hemos hablado algunas veces, ¿no es cierto? No juicios de valor. Ha de ser susceptible de conducir racionalmente a la predicción teórica de hechos reales. No podemos, lógicamente, si vamos a basarnos en la ciencia, no podemos poner cosas que no están alrededor de eso. Estas predicciones son las que se someten a la prueba para verificar la hipótesis. Hay que probar esa hipótesis, porque si no es medible, ¿no? Las consecuencias previstas deben ser verificables en un posible experimento. Tiene que verificarse, no simplemente, sí, se comprobó, ok, ¿cómo? No se comprobó, ¿por qué? Entonces, lo que hay que evitarse siempre en las hipótesis también es que sea compleja, ¿no? Totalmente compleja y demasiadamente amplia. Concluyendo esta parte, tras elaborar la cuestión y la hipótesis, se debe identificar con claridad cuáles son las variables que deben investigarse. Y a partir de ellas, formular los objetivos de cada investigación, las cuales van a fijar lo que se pretende hacer. ¿Sí? Va relacionado con el objetivo, de ese cuento. Centrémonos en las variables, ¿ok? ¿Qué es la variable? Es una propiedad, es una característica. Una característica que tenemos que utilizarla, tiene que ser real. Y estas pueden ser diferente tipo, ¿no? Si manejamos individuos, conjuntos, personas, hechos, empresas, es diversa, es diferente. Por lo tanto, siempre que se estudia un estudio, una investigación, debe formularse una pregunta. ¿Sí? Y la pregunta ya la formulamos, que es en el problema. Y esa pregunta nos va a llevar a formular la hipótesis también. ¿De acuerdo? Esa pregunta o esa hipótesis, la redacción aquí es de tal forma que nos da una posible solución o justificación a la misma. El objetivo nos dice qué vamos a hacer. La pregunta nos dice cuál es el problema. Y la hipótesis nos dice qué vamos a obtener. Entonces, entre ambas aparecerán en estas variables varios elementos, ¿no? Que son con los cuales vamos a trabajar. Sean, ¿cómo se llama? Dependientes o independientes. Por tanto, las variables tienen una relación directa con la hipótesis, como ya vimos, ¿no es cierto? No tiene que manejarse así. El problema planteado tiene que estar de acuerdo a la metodología propuesta y al marco teórico con el cual vamos a verlo enseguida. Rojas dice, una variable puede estar presente o ausente en los individuos o grupos. Puede presentarse con diferentes matices, en diferentes grados, en diferentes medidas. Es decir, puede ser, por eso es que algunos también le llaman variables primarias y variables secundarias, ¿no? Depende del grado de importancia o de fuerza que le da. O no hay. Entonces, estas variables que tienen que ser con una independencia, se concentran, se encuentran, se lo debe desarrollar en investigación específica, ¿no? ¿Cómo puede definir las variables? ¿Con qué criterio se las sigue? Pues se la hace de dos formas.
Ahí está. La definición de variables se lo hace de manera conceptual o de manera operacional. Conceptual significa cuando nos basamos en la teoría. Operacional significa cuando nos basamos en el desarrollo práctico, ¿sí? Entonces, el trabajo de investigación en la parte conceptual incluye definiciones, conceptos de las diversas teorías que engloban el estudio. Por lo tanto, estas tienden a ser más claras, ¿no? Mucho más claras, mucho más oportunas, porque son establecidas básicamente por las ciencias exactas, como les decía antes, ¿no? Estas condiciones pueden copiarse, incluso pueden adaptarse a la misma fórmula a diferentes esquemas a futuro. La operacional incluso también se lo define como funcional o de trabajo. Esta, en cambio, es construida por el investigador, atendiendo a qué? A la teoría y a la observación. Siempre nos basamos en una teoría anterior a un conocimiento, pero a la observación de la realidad. ¿Sí? Y estas se van desarrollando en el proceso de investigación, incluso pueden ser cambiantes, ¿no? Estas son fundamentalmente los tipos de hipótesis que tenemos que manejar. Perdón, de variables. Las variables también tienen su clasificación, como lo habíamos revisado. Son tres básicamente: independientes, dependientes e intervinientes. Independientes ya vimos, ¿no es cierto? Aquellas que anteceden a las dependientes, es decir, aquellas que provocan cambios en la dependiente. Es la causa. Las dependientes son las que se desarrollan como consecuencia de las otras variables. Es el efecto. Otra vez repito esto. Y las intervinientes son las que aparecen cuando en una relación entre variables se impone otra. Y esta influye en la relación. ¿Sí? Se incluye, de pronto interviene otra más. Por ejemplo, en ese ejemplo que les puse de la planta, ¿no? Habríamos hablado de la tierra, el abono y la planta. Ok, dijimos, la independiente es el grado o la cantidad de abono que yo pongo, y la dependiente es el resultado de la planta. ¿Cuál podría ser un factor interviniente adicional para este resultado? O factores. A ver si se les ocurre. ¿No será que de pronto la cantidad de agua que le pongo y con qué regularidad me va a dar diferentes resultados? ¿No será que la temperatura a la cual estoy poniendo también me influye en el resultado? ¿O el sol, si esa planta resiste el sol directo o indirectamente? ¿Ah? Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces son variables adicionales intervinientes que hay que tomar en cuenta para el estudio. Al comienzo, cuando hablábamos de la planta, de estas plantas, dijimos, bueno, variable dependiente e independiente. Me sonó lógico. Sí, pero hay más, pues. Hay intervinientes adicionales. Mi criterio básico es la cantidad de tierra y el abono, por supuesto, porque es lo que voy a probar. Pero también voy a tener resultados diferentes con los otros elementos. ¿O no? Una segunda clasificación también de las características de las variables nos habla exclusivamente de solo cualitativo y cuantitativo. ¿Sí? Las variables cualitativas, ¿cuáles son? En las que sus propiedades no son susceptibles de variación numérica. Por lo tanto, no pueden ser fácilmente medidas en términos de cantidad. Solo pueden determinarse si están presentes o no. Todo es susceptible de ser medido, ¿o no? Creo que hablamos alguna vez de esto. ¿Alguien me quiere responder? ¿Es susceptible de ser medido todo o hay cosas que no pueden medirse? No me quieren responder ahora.
¿Qué dice Gabriela? Gabriela Parrales. ¿Está en clase, Gabriela? ¿O Maribel? Maribel se encuentra. Tampoco está en clase. Vaya. Entonces, estas variables no pueden ser medidas. Bueno, todo es susceptible de ser medido. La diferencia es que hay medidas específicas objetivas y mediciones subjetivas. ¿Sí? Yo puedo medir el nivel de pasión. Sí puedo. Puedo generar una métrica que es subjetiva, pero la puedo medir. ¿Sí? En todo caso, esas esquemas de medición subjetivas son las cualitativas. Y las cuantitativas son variables que se presentan ya con manejo numérico directo, ¿no? Ya pueden ser continuas cuando tomamos en cuenta cualquier valor numérico de un intervalo, o discontinuas o discretas cuando tomamos valores enteros completos y de acuerdo a eso tenemos una unidad de medición, un estándar de medición con el cual puede fraccionarse, ¿no? Por ejemplo, medimos el metro, la unidad de medida es un metro. Ese es el estándar, ¿sí? Bueno, entonces, Inge, disculpe, Mayra. No le entendí bien las cualitativas, o sea, los sentimientos, dice que todo es medible. Entonces, los sentimientos, ¿cómo podemos medir? No entendí esa parte. ya, puede medir el amor. No, ¿Cómo que no? Y, y no ha visto en las parejas como le preguntas, ¿cuánto me quieres? Y el otro le dice, o ella le dice, te quiero de aquí a las estrellas, de aquí a la luna. Si dice de aquí a la luna, hay como medir. Bueno, pero pero es irreal. es subjetivo, no es irreal. Pero yo sí puedo poner una medición y puedo decir, a ver, de 1 a 10, ¿cuánto le quiere? ¿Sí? Y puedo poner parámetros. 1 es esto, 2 esto, 3 esto, 10 esto. Y puedo poner parámetros de medición. Es subjetivo, pero lo puedo medir, ¿o no? Y de hecho se lo hace, ¿no es cierto? De hecho se lo hace. Profe, una pregunta, pero esto sería en base al criterio del investigador. Sí, o sea, lo que pasa es que estoy yo dando una definición diferente que le estoy acoplando al tema de hipótesis cualitativa. En la hipótesis cualitativa no voy a poner una medición. No voy a poner esto que les digo de 1 a 10 del amor. No voy a poner. Pero sin embargo, si yo pongo ese en un objetivo, el objetivo sí tengo que poner unidad de medida porque es una cualidad del objetivo. ¿Sí? Simplemente para diferenciar eso. Y qué bueno que me dice para poder aclarar. La medición está bien para determinar objetivos, para determinar metas, porque yo tengo que medir. Pero en lo cualitativo no necesariamente, ¿no? Por eso lo que dice, solamente se determina si están presentes o no. Si se da o no se da. No hay otra forma de determinar una hipótesis cualitativa. ¿De acuerdo? Nuestros objetivos no tienen que ser subjetivos. Los objetivos tienen que ser medibles. Esa es una característica del objetivo. Pero la hipótesis sí puede ser subjetiva. Oh, ahí ya me confundí más. Ya. Eh, el objetivo, a ver, la pregunta me dice, la pregunta es, ¿por qué los estudiantes, ¿cómo se llama? No acceden a la tecnología
no pueden acceder a la tecnología y eso les baja el rendimiento académico? Es la pregunta. El objetivo es determinar las razones por las que por la que muchos estudiantes no pueden acceder o acceden limitadamente a la tecnología. ¿Sí? A una le pregunta un problema. La otra me dice, quiero saber cuáles son. En la hipótesis me dice, en cambio yo digo, la mayoría de los estudiantes o gran parte de los estudiantes del quinto de básica de no sé cuánto, no tienen acceso adecuado a la tecnología académica para sus estudios. ¿Sí? ¿Ahí lo entendió? Esa sería una hipótesis cualitativa. Esa es una hipótesis cualitativa. No, Ahí tenemos el nivel de estudiantes, no, o sea, el no, rango. no, ahí tenemos, no, ahí estoy equivocado yo. Es una cuantitativa, porque yo sé cuántos estudiantes voy a estudiarles. Claro. Voy a estudiar a 100. Y si digo la mayoría, significa más de 50. Ujú. Entonces es O cuánto. un porcentaje adecuado. Ah, ok. Entonces ahí puedo tomar en cuenta un valor numérico de un intervalo. ¿Sí? En cambio, si yo digo, los, los docentes de la unidad educativa tal tienen han desarrollado problemas emocionales por el cambio del sistema de estudio y, eh, perdón, el sistema de las clases de estudio, de aprendizaje que tienen que dirigir a sus alumnos en un nivel alarmante. ¿Ok? Esa es una hipótesis cualitativa. No sé en cuánto. No puedo medir el grado de descompensación emocional. No puedo, aunque les aplique test psicológicos que son cuantitativos, ¿no es cierto? Pero las razones o hasta dónde, porque cada persona es diferente. ¿Sí me entiende? Y ahí viene la pregunta. La pregunta, el problema es, ¿cómo se llama? El problema es, muchos profesores o algunos profesores tienen un problema de rendimiento académico debido a su este, cambio emocional. ¿Cuál es el objetivo? Determinar, conocer, evaluar el nivel de, ¿cómo le ponemos ahí? El nivel de equilibrio o desequilibrio emocional de los docentes en el aspecto emocional. Que pongo como hipótesis. Gran parte, o la mayoría o gran parte, simplemente gran parte de los docentes tienen un desequilibrio emocional debido al cambio de sistema de educación por la pandemia. Entonces, en el primero digo que tengo un problema. En el segundo digo que quiero investigar. Y en el tercero doy una posible respuesta en cuanto a la hipótesis, a lo que debería llegar. ¿Sí? ¿Está más claro ahí tal vez? Sí, sí está más claro. Ok. Ahora, hay que operacionalizar las variables. ¿Qué es operacionalizar? Llevarlos a la práctica. Hasta ahora hemos puesto teorías, ¿no es cierto? Pero tenemos que operacionalizarlas estas. Tenemos que llevarlas a la práctica. Entonces, operacionalizar es un conjunto de acciones que nos permiten el establecimiento de ¿cómo se llama? No establecimiento, sino de adquirir información para que nosotros digamos, esta hipótesis sirve o no sirve. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ser medido. Se puede afirmar entonces que la operacionalización de las variables es una enumeración de atributos o de actividades o de pasos que las variables tienen que tener para cumplirse.
Entonces yo pongo una variable independiente. Para que llegue a la variable dependiente tiene que haber actividades, ¿no es cierto? Para yo poner la variable independiente de tierra, planta y, ¿cómo se llama? Y abono. Y abono, tengo que hacer una serie de actividades hasta ver después de 2, 3, 4 meses qué resultado tengo. No es que le dejo ahí. Tengo que tener un proceso. Esa es la parte operacionalizar las variables. ¿De acuerdo? Por eso hay un flujograma aquí, ¿no? Entonces parto de aquí y voy haciendo diferentes cosas que va dando resultados. Es un flujograma. Entonces, cuando estas variables se traducen en números, nos dan resultados numéricos, entonces ahí podemos tener ya indicadores formales de que se puede o no se puede, es viable o no es viable, se cumple o no se cumple. Estos indicadores son una característica, los indicadores son características de la realidad que con la cual puede ser medida. Estoy hablando de la parte cuantitativa, ¿no? En cuanto a la definición del concepto que se da. Entonces los indicadores son fundamentales de la medición de la investigación. Porque además, a partir de ellos, de los indicadores, nosotros vamos teniendo la respuesta a las preguntas que nos hemos planteado, ¿no? También se pueden, pero ¿qué pasa con lo cualitativo? Pues lo cualitativo nos da referentes empíricos, ¿no? ¿A través de qué? Los indicadores son comportamientos, son pensamientos, son condiciones diferentes del resultado de la investigación. El otro es totalmente numérico, ¿sí? Aquí es más enunciativo. Entonces, estos indicadores nos permiten establecer escalas de medición. Estas escalas pueden ser nominales, es decir, cualitativo, porque tienen que ver con comportamientos, por ejemplo. Pueden ser ordinales, porque tienen que ver con el orden o rango de algo. Un orden o un rango. ¿Sí? ¿Qué es primero, qué es después? ¿Qué es malo y qué es excelente? Y hay un rango. Puede ser una escala proporcional, es decir, hay una medición cuantitativa que lo que hace es cotejar los puntos de referencia, es decir, hay un estándar. Entonces, de este estándar, de esta media que debe cumplirse, ¿cuántos están arriba, cuántos están abajo? Hay un estándar de medición cuantitativa que tiene que manejarse allí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué requisitos se debe tener para medir una variable? Estos requisitos son, de acuerdo a estos conceptos, son la exhaustividad. Quiere decir que para lograr se debe incluir una mayor cantidad posible de atributos, una mayor cantidad posible de datos. Mientras más datos tengo, más posibilidad de acercarme a un dato real tengo. Pero también pueden ser de exclusividad, es decir, hay diferentes atributos que forman una variable. Y estos pueden ser excluyentes, es decir, puedo tener atributos que me ayudan, pero no todos los voy a tomar en cuenta. Entonces, se puede definir como una forma de observación nada más, ¿no? Que suma las propiedades principales de la característica de medición. Bueno, nosotros podemos ver que el tema de la planta, que va a crecer en estos 4 meses, el atributo o un esquema de atributo de exclusividad es la temperatura. ¿Por qué? Porque la planta puede manejarse entre 10 y 30 grados. Es exclusivo, entonces es variable, no tiene tanto peso como la cantidad de abono, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y la precisión es otro tema, ¿no? Siempre, depende de la cantidad, las categorías, los valores que se ponga, siempre tiene que ser con un esquema de medición preciso para que pueda manejar. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los criterios, se puede establecer una variable adecuada que nos permita
con esas variables, relacionar una hipótesis. Una pregunta. ¿Sí? ¿Tienen que estar dentro de las, o sea, de las variables, las tres que estaban, que puede ser exclusiva, precisión o la otra, o puede ser cualquiera, No, puede estar para cualquiera. clasificarla? Puede estar cualquiera. Porque todo depende del tipo de investigación. Ya. ¿Sí? Ok. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la hipótesis de la investigación cualitativa? En la cuantitativa, tiene que ir. En la cualitativa. Dice, toda investigación lleva asociada una hipótesis, ¿no es cierto? Una serie de hipótesis. Pero aquí depende y varían, depende de la naturaleza con la cual se hace la investigación. Entonces, las investigaciones cuantitativas tienen una diferencia, difieren bastante con la parte cualitativa, por lo tanto, las hipótesis tienden a ser diferentes o, lo que dice aquí, la formulación de hipótesis de la investigación cualitativa no es condición necesaria. ¿Sí? No podemos predecir la parte tan fácilmente en la parte cualitativa. No podemos. No podemos adelantarnos aún, ni siquiera con un esquema teórico. Vamos a estudiar, nosotros podríamos hacer una hipótesis y decir, a ver, supongamos que en febrero va a haber un movimiento otra vez de protesta indígena en el Ecuador. Y ponemos una hipótesis de comportamiento de esos grupos en función, siempre hay que poner una parte teórica anterior, en función de de lo que pasó en el último movimiento. ¿Podemos poner eso como hipótesis? No, porque va a ser diferente los resultados. El comportamiento va a ser diferente. Simplemente porque tuvieron una experiencia y esa experiencia, buenas y malas, las van a variar. Como estrategia de presentación de una protesta. Entonces no podemos tener una hipótesis ahí. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema del investigador, ¿no? En los estudios cualitativos hay que entender que aquí la minuciosidad, el nivel de análisis, el nivel de soporte de la parte teórica es mucho más fuerte en su contexto, en su generalidad, ¿sí? Entonces, aquí las hipótesis dan lugar a muchas variables que se pueden establecer a través de qué? Valores, normativas, lenguajes, actitudes, motivaciones. ¿Cómo puedes medir y manejar algo de una forma cuantitativa o predecir eso? Entonces dice, por lo tanto, y lo voy a recalcar, durante el proceso de investigador, el investigador va generando hipótesis. De acuerdo a lo que va viendo, va generando hipótesis. No es en el otro que tiene que ser antes. Que se afinan paulatinamente, confirmo, que de acuerdo a los datos que vos teniendo. ¿Sí? Las hipótesis incluso pueden ser un resultado del estudio. Las hipótesis se modifican sobre la base del razonamiento del investigador. Lo va haciendo en el camino y las circunstancias. Y lógicamente no se prueban estadísticamente. ¿De acuerdo? No quiere decir que la cualitativa no debe tener hipótesis. No, no se tiene normalmente. Estas hipótesis pueden emplearse como orientación general para la investigación nada más. Entonces, mira, tenemos esta información hasta acá. Por lo tanto, con esta información puede ser que el comportamiento sea este. Veamos. ¿De acuerdo? Entonces, una hipótesis cualitativa hay que establecer de diferentes formas. Son generales, no pueden ser tan específicas. Son emergentes. Lo ponemos cuando recogemos información. Son flexibles porque van cambiando durante el proceso de investigación. Y está de acuerdo a los contextos en los cuales nosotros estamos estudiando. Es la diferencia. ¿Ok? Su deber para la próxima semana. A su trabajo póngale una hipótesis.
¿Preguntas? Disculpen, la hipótesis tenemos que especificar si es descriptiva. No, o qué clase de hipótesis. solamente desarrollan una hipótesis. Ya, Nada gracias. más. Solo desarrollan la hipótesis. Una consulta, Carlos. La hipótesis sería al final, siguiendo la secuencia de todo el orden que hemos estado haciendo en el trabajo, Después o de tiene un orden. después de los objetivos. Ok, gracias. Ok. Ahora miren, esto nos sirve para ya armar un marco teórico. ¿Sí? ¿Qué es el marco teórico? A ver. Toda esa teoría, todo ese conocimiento que nosotros requerimos para poder armar todo esto y de base para poder entender con qué base de conocimiento nos sustentamos para el estudio, tiene que ser desarrollado aquí. Aquí tenemos que, ojo, el marco teórico no es crear cosas, no es poner criterios nuestros, es poner textualmente los conceptos, la teoría, los análisis, los resultados de estudios, que nosotros encontremos en todo. No es la bibliografía, porque bibliografía es de libros, en todo nuestro marco de consulta, no de investigación, de consulta previo que tenemos. O resúmenes. Pero no podemos poner, es decir, todo tiene que ser referenciado aquí. Porque todo estamos tomando de otros autores. De otras tesis, de otros estudios, de otros libros, del internet, que sea un internet, o digamos, que sean elementos confiables, ¿no? Que sean claros, que sean académicos. No vamos a poner de cualquier parte. Entonces, eso es lo que tenemos que incorporar. 4, 5, 6 hojas de teoría sobre la cual lo vamos a basar algo. Entonces, si nosotros vamos a hacer un estudio sobre, no sé, a ver, a ver, ¿qué se me ocurre? Un estudio sobre lo que dijimos antes. El tema de la variación de equilibrio o desequilibrio emocional de los docentes. Para yo poder hacer eso, ¿qué necesitamos primero? ¿Qué necesitaríamos conocer como base? ¿Qué cosas deberíamos conocer? Saber sobre la psicología. ¿Qué es psicología? No debemos saber toda psicología. Claro, digamos, conceptos como personalidad. Primero, ¿qué son emociones? ¿Cómo se dividen las emociones? ¿Qué clases de emociones hay? ¿Qué clases de desequilibrios emocionales hay? ¿Qué teorías respecto a la psicología de las emociones existe? ¿Cuáles de esas teorías o cuál de ellas vamos a utilizar nosotros? Y transcribir, porque no es lo mismo las emociones para Freud que las emociones para Jung o las emociones para cualquier otro psicólogo más moderno. ¿Sí? Porque cada uno tiene su criterio. Por ejemplo, si vemos el esquema o estudiamos las emociones de lo que dice Jung, de la psicología junguiana, con respecto a lo que dice Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psicólogo que murió hace pocos años y que vino a dar un par de conferencias aquí en el Ecuador hace unos años. Y que este señor estuvo encerrado
en la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz. Y él hizo un estudio, parte del estudio del comportamiento humano, se refirió a las emociones, y basado en qué? En su experiencia extrema de estar encerrado ahí. Y él hacía para sobrevivir, decidió estudiarse él y a los demás, a la demás gente que estaba internada ahí, para poder sobrevivir. Y de lo que él entendía, o sea, de la sensación y el sentimiento y la emoción que tenía de encontrarse un pedazo de alambre para poner en su zapato que estaba sin cordones y no podía caminar, él analizaba qué sentían el resto, qué sentía él, y después se imaginaba, y así sobrevivía, que estaba dando una conferencia sobre eso. Bueno, sobrevivió, y después de unos cuantos tratamientos psicológicos y psiquiátricos que tuvo, desarrolló la teoría de la lobotomía. Y hay algunos libros de Viktor Frankl interesantísimos, ¿no? Por ejemplo, es diferente el esquema de la emocionalidad de él, conceptualmente con la psicología junguiana o cualquier otra. Entonces, eso nosotros vamos a determinar aquí. Escogemos la teoría con la cual vamos a desarrollar nuestra investigación. No solamente la psicología general. Sí, está mucho más claro ahí, por favor. Entonces, el marco teórico es una explicación de las teorías, de los autores, los conceptos, que a juicio del investigador van a dar fundamento y respuesta al problema que se ha formulado. El investigador escoge. ¿Sí? Entonces, fíjense, determina, define y delimita incluso el vocabulario que se va a utilizar y las relaciones que se establecen entre los conceptos utilizados. Y de ahí entonces, por eso es que la hipótesis también tiene que basarse en esto, porque de ahí salen los variables dependientes e independientes, depende del tipo de teoría que yo voy a aplicar. Entonces, para construir el marco teórico, no significa que solo hay que reunir información. No es solamente coger un copy-paste de las cosas y ponerle ahí medio bonito. No. Si no hay una relación, o sea, si yo reviso un plan de tesis y veo que no hay una relación lógica entre la teoría, el problema, la hipótesis, el objetivo y el tema, voy a pedir que cambien. ¿Sí? Entonces, no es solo reunir información, hay que relacionarla de forma coherente en el escrito. ¿Sí? Para que me sirva como sustento para lo que yo voy a investigar. ¿De acuerdo? Por eso es importante. No es cuestión de sentarme en la biblioteca o coger el internet y bajarme cosas que yo encuentro. No. Encuentro cosas que yo creo que sirve y que a mí me convencen como válido. Es una demostración de la postura del investigador, de las ideas. Yo les voy a dar un ejemplo. A ver. Supongo que en el grupo habrá gente, si dicen, a ver, oye, la venta del Pacífico, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Habrá gente que dirá, sí, estoy de acuerdo en que vendan. Otros dirán, no, no estoy de acuerdo en que vendan. ¿No es cierto? Hasta ahí hay un esquema de conocimiento poco, incluso emocional. Pero si es que yo le oigo y le escucho, como lo hice al gerente actual gerente del Banco del Pacífico, y toda la exposición que él hizo, totalmente coherente, muy lógica para la venta, muy lógica. ¿Y por qué bajó del primer lugar a no sé cuánto lugar? Y sin embargo sigue siendo el mejor banco y no sé cuánto y no sé cómo, que es el momento ideal para la venta porque se puede coger mejor precio y ta. Muy coherente el tipo. Interesante. ¿Fruto de qué? Fruto de un estudio, de una investigación hecha, del desarrollo de los últimos años desde que ese banco fue tomado para la parte pública desde que era privado, cuando dejó de ser privado. Muy coherente. Ahora, le escucho al otro lado a la gente que dice no hay que vender y da sus explicaciones y da sus argumentos de acuerdo a las investigaciones realizadas con las cuales se hizo un proceso de desarrollo de ese banco y sin embargo llegó a ser el mejor banco del país.
con otro esquema y dice, por esto no se vende. Estamos hablando que en el un caso se habla desde un principio ideológico, político, social, y en el otro desde otro principio político, filosófico, social. Los dos tienen razón, porque los dos, los dos tienen sustento en teorías formales, si es que yo me pongo a analizar e investigar adecuadamente. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. Un esquema capitalista o un esquema progresista, por supuesto que tiene sus diferencias. Y ahí es donde yo digo, ¿por dónde me voy? ¿Qué es lo que a mí me parece que debe ir? Entonces, lógicamente, en el sistema capitalista dice, a ver, el banco tiene que dedicarse a ganar plata y tiene que desarrollar y prestar su plata, pero no a todo el mundo. Tiene que prestar la plata a la gente que tiene poco riesgo para para que el banco pueda recuperar esa plata. Y por eso se ponen los intereses altos y no se califica a la gente y no sé cuánto. Entre varias cosas, ¿no? Entre varias cosas. No, está bien, desde el esquema capitalista de desarrollo del libre mercado, está bien que se desarrolle así el esquema bancario y pueda mantenerse con un nivel eficiente. Pero desde el otro punto de vista dice, a ver, el banco tiene que servir para un desarrollo social, no solamente para un esquema de acaparamiento en pocas manos. Y tiene que ayudar en un desarrollo más social. Por lo tanto, tiene que dar flexibilidad en cuanto a los intereses más bajos para que más gente acuda. Y sí, es verdad que tiene una cartera de más riesgo de recuperación, pero bueno, ya llegó a ser el primer banco y por lo tanto tiene un nivel de utilidad tan grande que puede darse el lujo de correrse el riesgo de recuperación de cartera ante una población de desarrollo mayor. Ok, ¿con cuál de los dos criterios me voy yo? A eso se refiere esto. Entonces, la investigación hago enfocado al criterio que yo creo que debe ir. Ya ve, hay dos verdades en un mismo asunto. En la psicología, ¿con qué psicología estudio? La junguiana, ¿cómo se llama que les dije? Ya me olvidé, Víctor Frankl, la sistémica, y así, hay algunas, ¿no? ¿Con cuál me voy? ¿Cuál es la que yo creo que debe ser? Pero tiene que tener un sustento formal. ¿De acuerdo? No tiene que tener un criterio apasionado personal, que es lo que normalmente nos pasa. Tiene que ser un sustento teórico. Por eso hablamos de sacar del análisis de la investigación ¿cómo se llama? El elemento de juicios de valor. Juicios de valor los pongo cuando voy a poner eso en práctica. Ahí sí. ¿De acuerdo? Entonces, una demostración de la postura del investigador, de las ideas con las que nos relacionamos, los juicios con los que compartimos. Aquí se procura establecer la relación del problema concreto con el sistema de conocimiento. Pues tengo un problema de emocionalidad de los docentes. ¿Cómo lo voy a tratar? ¿A través de qué esquema psicológico? Un sistema de conocimiento general que lo engloba, ¿no? Dentro de una tradición o de una doctrina teórica. Entonces hay que mostrar las conexiones, las líneas de conexión que hay, ahora ya van entendiendo un poquito más tal vez, entre el tema, el problema, ¿sí? El conocimiento que seleccionamos y consolidamos y por lo tanto la hipótesis, ¿no es cierto? Y todo eso nos da una consistencia a través de un desarrollo formal científico que nos da una propuesta de trabajo. Así se relaciona todo esto. Por ejemplo, para explicar las causas de la esquizofrenia. Ahí está, tema de psicología otra vez salió. Las causas de la esquizofrenia. El investigador puede escoger entre las siguientes enfoques. Uno, determinar que a través de un desorden del neurodesarrollo fetal. Desde ahí lo voy a estudiar. O lo puedo estudiar es una reacción, dice, es una reacción al sistema inmunitario
a una infección viral de la madre durante el embarazo. O puede ser que es el resultado de una estructura comunicativa paradójica dentro de la familia, un esquema después. O puede ser una patología que obedece a experiencias traumáticas en los sistemas psíquicos subconscientes del infante. Son 4 aspectos de la esquizofrenia que se puede estar basando 4 escuelas de la psicología o la psiquiatría diferentes. ¿Cuál es la que yo creo que debe ser? ¿De acuerdo? Entonces, la elección de esa perspectiva teórica nos muestra las cartas con las cuales vamos a trabajar. Ya claramente, ¿no? Nos da una claridad y una precisión sobre qué aspectos específicos del objeto de estudio con el cual podemos manejar. Entonces, ya determinamos, ya investigamos, ya vamos a los libros, armamos el marco teórico y eso nos puede dar la necesidad, nos puede llevar a la necesidad de plantear nuevamente el problema, o parte del problema, o plantear nuevamente el tema, o cambiar algo de los objetivos, o reformar la hipótesis. Lo podemos regresar a hacer. Siempre. Entonces hay que poner la relación del marco teórico con la realidad que vamos a analizar. Entonces, un fenómeno cualquiera que se nos presenta, ya lo transformamos en un objeto de investigación más específico. ¿Sí? Por eso, no hay que confundirse lo que es el marco teórico con lo siguiente. No es un resumen mecánico de textos. Le dije, no es cuestión de coger y sacar y poner ahí, a ver, vamos a hablar de los sentimientos, a ver, ¿qué encuentro? No. ¿Qué encuentro? Leo y me convenzo yo. No es un resumen mecánico, ¿sí? Es un sistema conceptual integrado a la lógica de los fenómenos que nosotros vamos a presentar. No es una colcha de retazos, no es coger autores de varios conceptos y ponerlo ahí, que es lo que normalmente también siempre hacemos, o muchas veces hacemos. No se deben poner cosas innecesarias, aquellas cosas, no es un relleno. Aquí no es el que más escribe. No es cuestión de poner 20 hojas de marco teórico, 5 hojas. 4 o 5 hojas. ¿Sí? En el plan. Aquellas cosas que son que nos aportan al problema como lo más relevante, no las cosas que no nos sirven. Sin estructuración de núcleos, sin una orientación clara, sin un estudio que convierte el marco teórico en algo adecuado, sino que es algo muy inteligible. Se ve cosas aisladas ahí, amontonadas, ¿no? Eso no es. Y además, con el marco teórico ya podemos ir armando un índice de desarrollo. Fíjese, la tesis, tendencias y puntos críticos en las trayectorias escolares de estudiantes de escuelas de reingreso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo armo un marco teórico en el cual digo, perfecto, yo con esto que les estoy diciendo, digo, lo primero que yo quiero saber es revisar el debate en el campo sociológico. Esto de las tendencias, puntos críticos, trayectorias escolares, quiero verlo desde el punto de vista sociológico. Y para eso, me voy a poner 2 puntos de revisión. La dicotomía entre el determinismo social y el voluntarismo y de una articulación entre ambos niveles. Nada más. Dentro del banco sociológico, que es tan grande, para ver los puntos críticos del trayectoria escolar, solamente me enfoco en los 2. El segundo aspecto que me quiero enfocar es la superación del debate objetivismo versus subjetivismo. Lo objetivo versus lo subjetivo. Y para eso, yo voy a utilizar a 2 autores, Bourdieu y Claude. Me centro en 2 autores. ¿Por qué? Porque para mí esos son los que abordan este problema que yo quiero investigar. Y el tercero es la construcción compleja de las trayectorias escolares. Y eso encuentro estudios que me parecen interesantes con los cuales yo puedo basarme, de Cantor, Kaplan y Terigi. Fui a la universidad, vi tesis similares del estudio, encontré estas 3. Me pareció interesante que con la base de ellos yo puedo continuar y los pongo. Y entonces, esos 3
aspectos los pongo como base de mi investigación y voy a tener, ¿no? Y ahí voy a poner en las 5 o 6 hojas que les dije, a ver, primer punto, ¿qué es el debate campo sociológico? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la dicotomía del determinismo social? ¿En qué se basa? ¿Qué contiene? ¿Por qué lo escojo? ¿Cómo lo voy a relacionar con mi marco metodológico? ¿Sí? Y así se arma. Lastimosamente no podemos armar, no tenemos tiempo y deberíamos tener como para que ustedes armen un marco teórico y poderlos revisar. No tenemos más tiempo. Pero esos son los instrumentos que hay que manejar. No les voy a pedir que armen un marco teórico en su trabajo, ¿sí? Pero con una hipótesis bien determinada, entonces ya podríamos. Pero podemos hacer algo. No armen un marco teórico, sino saquen un índice en el cual ustedes creen que con el que pueden desarrollar el marco teórico. Bueno, saquen un índice, 2, 3 puntos. Nada más que eso. ¿Inquietudes, preguntas, aclaraciones? No. ¿Todo está bien claro? Bueno, eso espero.